Muy buenas tardes, mi nombre es Camilo Hernán Cárdenas Osorio. Actualmente hago parte de, de ser estudiante del SENA en el técnico microfinanciero y vamos a hablar el día de hoy de planes y acciones establecidas en el medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Entonces resulta que las empresas deben, desde el año 1980 en Colombia se ha venido tratando de instalar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Este sistema primero comenzó como una calificación o como una certificación que debían tener las empresas para, para gestionar, digamos, la seguridad y salud de los trabajadores. Y llega hasta volverse una política pública a mediados de los años 2005. Teniendo este presente, vamos a entender que, por ejemplo, dependiendo de la actividad que realice la empresa, le van a aplicar una serie de normatividades que son necesarias para, para no afectar el ecosistema y el ambiente dentro de las empresas. En esta medida se establecieron unas normatividades, por ejemplo, para una empresa, digamos, de recolección de basuras, una normatividad, por ejemplo, del manejo de residuos sólidos, que es el decreto 4741 de 2005. Si tenemos en cuenta que es una empresa que genera líquidos, gaseosas, aguas, muchos de sus desechos van a quebradas y para eso se creó el decreto 3930 de 2010, que es la norma que regula todo lo que tiene que ver con el vertimiento de aguas. Y si hablamos, por ejemplo, como grandes manufactureras, fábricas que trabajan con acero, se debe tener en cuenta la ley 1931 de 2018 que habla acerca de las emisiones de carbono. El sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en un principio se reguló por la ISO 42001 y daría las bases para que los empresarios entablaran un sistema dentro de las organizaciones. Entonces, el programa de sistema de gestión del trabajo vino con la resolución 1016 de 1989 de cómo iban apenas a funcionar los programas. Después le seguiría el decreto 1530 de 1996, en donde reguló qué eran los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Después vendría la resolución 1401, en donde establece cuáles son los accidentes de trabajo. Después vendría la resolución 2646 de 2008, en donde se estableció el factor de riesgo psicosocial, y por último el decreto 1072 de 2015 que establece y pone una obligación a todas las empresas de, de poner en funcionamiento el sistema de gestión y seguridad en salud, de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, para tal motivo, dependiendo de cada rango, se van a tener en cuenta diferentes factores de riesgo. Entonces existe un factor de riesgo biológico, que son los microorganismos, virus, bacterias; físico, como el ruido, la vibración, la iluminación, la radiación no ionizante y la temperatura; el químico, como polvos, nieblas, rocíos, gases y vapores; el psicosocial, que lo habíamos nombrado y sabemos en qué norma está, que son las condiciones laborales, intralaborales y extralaborales; y un biomecánico, interacciones de hombre-medio ambiente, locativos, mecánicos, eléctricos, tecnológico, público, accidente de tránsito, trabajo en alturas y trabajo en espacios confinados; y por último los fenómenos naturales. Hay que tener en cuenta que todos estos riesgos deben ser tenidos en cuenta en la empresa para poder montar el sistema. Y para cada uno de esos riesgos existen, digamos, unas estrategias que deben ser implementadas por el comité que gestiona este sistema. Estas estrategias se elaboran y deben calzar de acuerdo al funcionamiento de cada una de las organizaciones. Hay que tener también en cuenta que las medidas de intervención que uno busca es la eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería, los controles administrativos, señalización y advertencia,
y equipos y elementos de protección personal. Es indudable que cada uno de los rubros, por ejemplo, si estamos hablando de la industria química, como licoreras, como desarrolladores de medicamentos, farmacéuticas, entre otras, es muy importante contrarrestar, por ejemplo, los microorganismos, virus y bacterias y parásitos. Entonces, por lo general, sus empleados están obligados a utilizar máscaras N95, utilizar, por ejemplo, tapabocas. Se obliga también, digamos, a un grado de desinfección por parte de las personas que entran a la organización porque están en constante contacto con esto. Y ya depende de cada rubro. Entonces hay que tener elementos, por ejemplo, los trabajadores, ya hablamos de los elementos de protección personal, el fomento de estilos de vida saludable, la intervención de riesgo psicosocial, la de vigilancia epidemiológica, que puede ser por favor a través de una encuesta donde usted pueda realizar a sus trabajadores en qué personas se están informando y con qué regularidad. Un, un punto de mantenimiento preventivo y correctivo para instalaciones, equipos y herramientas. Hay que tener en cuenta que las instalaciones son bastante importantes y para esto es necesario que se tenga en cuenta todos los elementos que no estén, por ejemplo, en las superficies, por ejemplo, sistemas eléctricos expuestos y que no haya filtraciones de agua, por ejemplo, entre muchas cosas. El reglamento de higiene y seguridad en el trabajo. Entonces, el reglamento de higiene y seguridad en el trabajo tiene que estar en consonancia con el reglamento interno del trabajo, que es donde están todas las normatividades a los cuales se someten tanto como el empleador y los trabajadores y hace parte, digamos, de una orden que expone, digamos, la normatividad que es necesario tener para arrancar su funcionamiento y el reglamento de higiene y seguridad industrial. Yo creo que eso es todo, que estén muy bien, feliz tarde.